Nunca había tenido miedo a los hospitales. Crecí entre pasillos blancos y olor a cloro. Mi mamá era enfermera y yo aprendí desde pequeño que la noche en urgencias se parece a un mar. A ratos está plana y de pronto sube una ola que te revuelca. Pero esa noche, mi tercera guardia seguida, descubrí que hay olas que no vienen del mar. Vienen de otro lado, de un lugar al que uno no debería asomarse. Eran las 2:58 cuando me tocaba hacer el último recorrido por el pasillo viejo, ese que remodelarían pronto porque los focos parpadeaban y el elevador se atascaba entre pisos. Iba con mi linterna, el termo de café que ya sabía amargo y esa pesadez en la espalda que te da cuando llevas 12 horas sin sentarte. Y aún así, yo estaba tranquilo, repitiéndome en la cabeza la lista de tareas. Revisar gases medicinales, cerrar carro rojo, firmar bitácora, confirmar que los cuartos del 1 al 10 estuvieran en silencio, todo normal, hasta que escuché el sonido del elevador moviéndose sin que nadie lo llamara. Ese zumbido grave que baja como un suspiro de metal. Me quedé quieto porque en la pantalla de llamada no había luz, no estaba en uso. Y sin embargo, el elevador llegó, ¡ding! La puerta se abrió y la luz de dentro no encendió. Estaba todo a oscuras allá dentro, como una boca. Di un paso sin pensarlo. Llamé. ¿Hay alguien ahí? Lo dije apenas, susurrando porque no quería despertar a los del lado de pediatría. Y entonces, la puerta volvió a cerrarse sola, como si se arrepintiera. Me reí nervioso, pensé en una falla eléctrica. Anoté mentalmente reportarlo y seguí. Giré a la izquierda. Cuarto 4, cuarto 5, el 6 con la señora de la fractura. Roncaba leve. ¿El 7? El 7 estaba vacío. Había quedado vacío hacía 2 horas. El paciente de ahí, don Fabio, había fallecido. Lo cubrimos con la sábana, sellamos el expediente, llamamos a su hija, vinieron, se despidieron. Yo mismo ayudé a llevarlo a la morgue por el pasillo interno con Arturo, el camillero, y firmamos. Vacío. Definitivamente vacío. Y sin embargo, cuando empujé despacio la puerta del 7 para apagar la luz que solemos dejar tenue, escuché una respiración. No esa que suena a sueño, no. Una respiración profunda, pesada, como quien sube una cuesta. Sentí las manos frías, acerqué la linterna y vi la forma en la cama. Una sombra bajo la sábana, un cuerpo, un peso. Me quedé clavado en el piso, el corazón golpeándome en el cuello. ¿Arturo?, murmuré, aunque sabía que estaba en rayos. No me contestó nadie. Me acerqué despacio. La sábana subía y bajaba con esa respiración que parecía aprender a respirar otra vez. Pensé, errores pasan, quizá cambiaron a alguien sin avisar. Toqué la baranda y en el mismo segundo, el monitor que estaba desconectado hizo un bip seco. Aunque no tenía cable, aunque no había energía. Levanté la sábana un poco, apenas, con los dedos temblándome, y vi algo que no sé explicar sin que se me pele la piel. La cama estaba vacía, no había nadie, y la sábana, sin un cuerpo debajo, se movía, subía y bajaba obedeciendo a un pecho que no estaba. Retrocedí, choqué la cadera con el carro de curaciones, tiré una caja de guantes al piso. Quise salir, mi mano no encontraba la manija, cuando por fin la puerta cedió. El pasillo estaba más largo. No sé cómo decirlo, pero era más largo, más oscuro, como si hubieran agregado metros de sombra entre el cuarto 7 y el puesto de enfermería. Y desde el elevador, otra vez el ding. Esta vez no era un suspiro, era un llamado, un ven. Respiré hondo. Apreté el termo como si fuera un amuleto. Caminé. Cada paso pesaba. Cada lámpara hacía un zumbido diferente.
Al pasar por el cuarto 6, la señora dejó de roncar un instante como si supiera, como si hubiera oído lo que yo no oía. El elevador se abrió otra vez y ahora sí, había luz dentro. Una luz amarilla, rara, no fluorescente, luz como de casa vieja. Y adentro, una camilla, vacía, con las ruedas mal alineadas, una rueda coja. Reconocí la cinta adhesiva en el barandal. Morgue A03, mi letra, mi cinta, la de don Fabio. Me acerqué hasta la línea amarilla del piso. No crucé, me quedé ahí. Esto no es gracioso, dije, pero mi voz no era mi voz, sonaba pequeñita, se me secó la boca. El elevador me mostraba su interior como si fuera un escaparate, y en la camilla, sobre la almohadilla dura, apareció una marca, primero leve, como si alguien empujara con los dedos, luego más profunda, la forma de una mano, otra, como si quien no estaba se acomodara, y entonces se oyó el metal de la baranda, el clac, levantándose solo. Yo di otro paso atrás, quería correr, pero el pasillo no me dejaba, me jalaba. La puerta del 7 se cerró sola con un portazo y ese portazo fue la señal para el frío. Lo sentí bajar desde el cuero cabelludo por la nuca hasta los talones. Un frío que no era del aire acondicionado, un frío que te habla, que te dice, escucha. Y escuché, no me lleves abajo. Lo escuché adentro, detrás de mis costillas, con la voz de alguien que está aprendiendo a usar la boca otra vez. No me lleves abajo, repetía. Y con cada repetición la camilla se movía 1 centímetro. El elevador parecía respirar. Las puertas empezaron a cerrarse lentamente. Yo grité alto y metí el brazo sin pensar. La goma golpeó mi antebrazo. Dolió, pero no me soltó. No me lleves abajo, insistía la voz. Y yo pensé en la hija de don Fabio, en cómo me tomó la mano para agradecerme por haberle permitido entrar a despedirse aunque ya era tarde. Pensé en el gracias, enfermero, gracias por tratarlo como si fuera suyo. Y sentí una culpa absurda, como si lo estuviera traicionando 2 veces. Entonces hice lo que jamás debemos hacer. Pisé el umbral del elevador, entré, puse la mano sobre la camilla y dije, no voy a llevarte abajo, dime qué hago. La luz se hizo más amarilla, casi naranja. Olía a alcohol y a flores viejas, como a iglesia. La camilla vibró apenas y la voz cambió. Cuarto, 7, dije. Y en ese momento el elevador cerró las puertas y subió solo. Sin que tocara nada, subió no sé a dónde porque no tenemos más que 2 pisos. Y esa subida duró lo justo para que yo me arrepintiera, para que yo pensara en mi mamá, para que prometiera dejar ese trabajo, para que me preguntara por qué diablos metí el brazo. Y cuando por fin se detuvo y se abrió, estaba en el mismo piso, frente a la misma línea amarilla, y el pasillo ya no era largo, era el de siempre. Y la puerta del 7 estaba entreabierta, con la luz tenue encendida. Empujé con la cadera la camilla. Entré. Olía a suero y a lluvia, sin que lloviera. Dejé la camilla junto a la cama, me quedé mirando la sábana que subía y bajaba sin nadie. Ya, dije como cuando calmas a un niño. Ya estoy aquí. El monitor sin cables dio otro bip, y por un instante la pantalla mostró un trazo verde, como si un corazón invisible latiera una sola vez, y la sábana se detuvo. La respiración imposible se apagó. El silencio tomó el lugar, y de un rincón, debajo de la cama, rodó una moneda, redonda, vieja, de esas de 20 con el calendario. La recogí. Estaba caliente, no debió estarlo. La guardé en la bolsa del pijama. Apagué la luz, cerré la puerta, empujé la camilla afuera y cuando miré el elevador, por tercera vez, ya no estaba abierto. Estaba detenido en planta baja. Lo marcaba el display. Fui al puesto de enfermería con las piernas de gelatina, abrí la bitácora para escribir falla en elevador, ruidos en pasillo, monitores con interferencia, pero lo que escribí sin querer fue otra cosa. No me lleves abajo. Lo escribí 3 veces, sin darme cuenta, como si alguien me tomara la mano. Lo taché
Respiré, me serví café, me temblaban los dientes contra el vaso. Quise llamar a Arturo, y justo entonces lo vi venir por el pasillo, blanco como las paredes, sin el chaleco, con los ojos grandes. ¿Oíste?, me dijo él, y yo asentí. Sí, el elevador. No, me dijo él, y me tomó del brazo, apretando con fuerza. No, la morgue. Alguien tocó desde dentro, 3 veces. Nos quedamos así, mirándonos como niños, entendiendo algo sin palabras. Guardé la moneda en el bolsillo más profundo que encontré, y al terminar el turno, cuando por fin amaneció y el hospital volvió a ser un lugar razonable, fui a entregarla a objetos personales. Quería olvidarme, dejarla ahí, que fuera un registro y nada más, pero cuando metí la mano al bolsillo, la moneda ya no estaba. En su lugar había un papelito doblado. Con letra temblorosa decía: gracias. Nada más, gracias. Como si alguien que no quería bajar hubiera encontrado una forma mínima de quedarse un poco más arriba. Por unas horas, por una noche, por una historia. Y desde ese día, cada vez que paso frente al cuarto 7, siento un golpe suave en el bolsillo, como un gesto, como un aquí sigo. Y el elevador, cuando nadie lo llama, a veces sube solo y se abre y me muestra una camilla vacía, coja de una rueda, y por más que quiero, nunca vuelvo a entrar, porque ahora sé que hay olas que no vienen del mar, vienen de abajo, y yo no quiero volver a asomarme. Nunca me gustó hacer la ronda en el pabellón psiquiátrico, no porque los pacientes fueran peligrosos, sino porque ese edificio es el más viejo del hospital, con paredes que parecen sudar humedad y pasillos que crujen aunque no haya viento. Pero esa noche me tocó cubrir a Marta, la enfermera de siempre, y tuve que quedarme allí desde las 9 hasta las 6, con un guardia nuevo que parecía más asustado que yo. Lo llamaban Pacheco, un tipo callado, con la mirada siempre clavada en el piso, como si así pudiera evitar que algo lo eligiera. A la 1:15, cuando todo estaba en silencio salvo por el eco de un paciente cantando bajito en el cuarto 12, escuché el timbre de llamada del cuarto 3. Ese cuarto estaba vacío. Lo teníamos cerrado porque días antes un interno se había intentado lastimar allí y habían retirado todo, incluso la cama. Probablemente es un fallo, pensé. Pero el timbre no se detenía, insistente cada 5 segundos, así que fui. El pasillo se sentía más largo que de costumbre. Las cámaras de seguridad captaban la luz de mi linterna y nada más, porque las luces de techo parpadeaban como si quisieran apagarse para siempre. Cuando llegué al cuarto 3, el panel de llamada estaba encendido, rojo, y dentro, aunque no debía haber nada, olía a ropa recién planchada, un olor cálido, hogareño. Entré despacio, sentí que el aire estaba denso, y entonces lo vi. Alguien estaba de espaldas, de pie, en la esquina, una figura alta, delgada, con una bata blanca. Pero no era una de las nuestras. La bata era vieja, amarillenta, con botones de metal, como las que usaban hace décadas. ¿Quién es?, pregunté. La figura no se movió. Di un paso más y noté que la piel de mi nuca se erizaba como si me hubieran pasado hielo. El timbre dejó de sonar y de pronto la figura giró, pero no con un movimiento normal. Giró toda, como si no tuviera huesos, despacio. Y en lugar de un rostro, había una máscara de esas de oxígeno de cristal viejo, empañada. No vi ojos, solo un vapor que subía. Di un paso atrás y escuché algo que me dejó helado. «No me quites», lo dijo con una voz ahogada, metálica, como si viniera desde dentro de un tanque.
No me quites, repetía. En ese momento entró Pacheco, pálido, con la mano temblando sobre su linterna. ¿Usted lo ve?, me preguntó. Y cuando iba a decir que sí, la figura desapareció, como si hubiera absorbido la luz de golpe. Dejamos el cuarto, lo cerramos con llave y nos quedamos en el pasillo respirando agitados. Pero lo peor vino después. A las 3:03 exactos, la alarma de oxígeno sonó en el cuarto 9. Allí sí había un paciente, un hombre mayor con insuficiencia respiratoria. Corrimos, pero al entrar, la máscara estaba en el piso y él estaba muerto, con una marca en el rostro, como si alguien hubiera presionado un vidrio helado contra su piel. Desde esa noche, cada vez que camino frente al cuarto 3, siento que algo me observa detrás del cristal. Y si me quedo más de 3 segundos, escucho, muy bajito, no me quites. Yo no creo en fantasmas. Creía, porque desde aquella madrugada, ya no me atrevo a decirlo en voz alta, estaba de guardia en el bloque quirúrgico, pasadas las 2:59, cuando el techito del pasillo vibró con ese zumbido que antecede a las tormentas eléctricas. Aunque el cielo estaba seco, yo estaba solo, revisando que las lámparas cialíticas del quirófano 1 quedaran apagadas, que el carro de anestesia estuviera cubierto, que los monitores tuvieran fundas, y justo cuando iba a cerrar con llave la puerta general, el altavoz viejo del techo carraspeó y soltó un anuncio que nadie había programado. Código azul, quirófano 2. Me reí por inercia, por puro miedo, porque el quirófano 2 estaba clausurado desde hacía años. Pintura nueva en la puerta, sellos amarillos, inventario dado de baja. No había forma de que alguien hubiera entrado. Sin embargo, el timbrecito pegado al marco se encendió en verde, bip, como cuando una tarjeta válida toca el sensor. Acerqué la oreja al panel, escuché voces, no claras, voces detrás del vidrio plomado. La de un cirujano cansado diciendo, «Más luz». La de alguien contando gasas. 1, 2, 3, 5, falta una. La de anestesia marcando tensiones. 9/6, no me gusta. Y un latido que no venía de ningún monitor, un latido que rebotaba en el acero. Tum, tum, tum. Tan hondo que me lo sentí en el esternón. Apoyé la mano en la puerta y la pintura fría me dejó un olor a yodo antiguo en la palma. «No abras», me dije, «no abras». Pero el pestillo se hundió solo. La puerta cedió con un suspiro de goma y aire viejo. Adentro estaba encendido el brazo de la cialítica, un círculo perfecto de luz amarilla cayendo sobre una mesa quirúrgica cubierta con campos verdes. La aspiradora hacía un ronroneo bajo, aunque no estaba conectada. La charola de instrumentos vibraba apenas, como si unos dedos invisibles rozaran una pinza de Kosher. No hay nadie, pensé. Y justo en ese pensamiento, vi gente, pero no en la habitación. En el reflejo del vidrio del armario de suturas, una docena de sombras con cubrebocas, gafas empañadas, manos alzadas, y yo detrás de ellos, con una bata que no era la mía. Parpadeé y el reflejo se vació. Dentro siguió la voz de la circulante. «Terrosa, falta una gasa, doctor, falta una». Y la del doctor, áspera. «Ciérralo, cierra ya, se nos va». El tum, tum, tum subió a la garganta y lo sentí en el ombligo, literal. Un tirón chiquito desde dentro. Me toqué por puro impulso y noté algo imposible. Un hilo fino asomaba de mi piel, casi transparente, pegajoso, como el extremo de una sutura monofilamento que alguien olvidó cortar. «No», susurré, pero el hilo se tensó hacia la mesa.
como si tiraran de él desde adentro del campo. Metí 2 dedos e hice tope. No quise jalar. El aire se puso denso. El altavoz del techo enmudeció. El reloj de pared marcó las 3:07 y se detuvo. Y detrás de mi oreja una voz chiquita, sin aire, dijo: «No nos cierres. Todavía falta la gasa». Quería correr, de verdad quería, pero mis rodillas obedecieron al pasillo. Di un paso, luego otro. Agarré a ciegas el cajón de suturas. Saqué una compresa pequeña, doblada, aún con el hilillo azul de conteo. La llevé hacia el campo, y en cuanto el borde de la gasa tocó la luz, el círculo tembló como agua y se hundió 1 centímetro. Vi la depresión perfecta, como si una mano apretara desde abajo. «Gracias», dijo alguien con una voz que me rozó el cuello, y la aspiradora se apagó por sí sola. El ronroneo se fue. La charola quedó inmóvil. El tum 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 se hizo uno solo, largo, como el suspiro de una sala al fin exhausta. Apagué la cialítica, o lo intenté, pero ella eligió apagarse con un parpadeo lento. La puerta del 2 volvió a cerrarse suave y el pestilla saltó hacia afuera con el clac del sello viejo. En el altavoz, como un eco atravesando los años, se oyó: «Código azul, cancelado». Me reí, otra vez, solo que esta vez el sonido me salió con un trocito de miedo entre los dientes. Apoyé la frente en la pintura fría y conté hasta 5, luego hasta 10. Volví a mirar el reloj, 3:07, clavado. Me alejé arrastrándole suelas. Quería llegar a la oficina a escribir: falla en sistema de voceo, intrusión, lo que fuera. Y al doblar la esquina, vi una carpeta clínica sobre el carrito de ropa, abierta, con una hoja amarilla. En la cabecera, escrito con tinta corrida: «Nombre del paciente, mi nombre, con mis 2 apellidos, edad que no coincide, diagnóstico que me arrancó un escalofrío, cuerpo extraño olvidado, reintervención urgente, conteo de gasas no coincide». La fecha era de hace mucho, o de mañana. No supe leerla, estaba borrosa. Toqué el papel y dejó una marca de yodo en mi dedo. Quise arrancar la hoja, pero alguien me sujetó la muñeca con suavidad. Un tirón leve, de niño. «No la muevas, que cuenten bien», dijo bajito la misma voz. Y desde el pasillo de recuperación sonó la ruedita coja de una camilla. Tac, 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 sin nadie empujándola. Me quedé clavado mientras pasaba frente a mí. Llevaba enganchado un clip oxidado con un número, 11, y en el gancho, colgando muy quietecita, una gasa seca, enrollada, con una puntada perdida, como si aguardara su turno, como si los conteos no se terminaran nunca hasta que alguien los dice en voz alta: 1, 2, 3, 4, 5. Faltaba una. Susurré sin querer, y al decirlo sentí el hilo que asomaba en mi ombligo soltarse por fin, tan suave como cuando te quitan una curita sin avisarte. Levanté la playera con manos torpes. No había nada, ni marca, ni hilo, solo la idea de que alguien me había cerrado bien. Por fin, volví la vista al quirófano 2 y juraría que, por un segundo, detrás del vidrio plomado, un grupo entero de sombras inclinó la cabeza, como los que agradecen después de un caso difícil. Bajé hasta la oficina, escribí en la bitácora: anomalía en voceo, iluminación, revisión pendiente, pero cuando levanté la pluma, en el renglón de abajo apareció otra letra, temblorosa, que no era la mía. Decía gracias, nada más. Guardé el papel amarillo en el cajón por si alguien quería burlarse de mí en la mañana, y cuando se hizo de día, cuando volvió el ruido normal de los carritos de desayuno y el olor a café barato, llevé la carpeta a archivo para que vieran la broma. Pero la carpeta se había ido. Peor, el sello del 2 estaba intacto.
como si jamás hubiese cedido. Ni VIP, ni voces, ni luz, ni nada. Subí a la azotea a respirar y juraría que al pasar junto al ducto del aire, escuché el conteo completo. Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como si por fin cuadrara, como si la noche, mientras todos dormían, hubiera terminado de operar sin nosotros. Desde entonces, cada vez que paso frente al 2, siento una cosquilla chiquita dentro donde ya no hay hilo y un tirón suave en el bolsillo de la pijama, como si alguien me recordara la lección. No cierres lo que aún falta. Y cuenta, siempre cuenta, porque a las 3:07, si falta una gasa, la sala despierta sola y te llama por tu nombre.